Academia Cristo, aquí tu paz. Hola, mi nombre es Pastor Carl. Actualmente no sé su nombre, pero esto sí sé. No es por accidente que usted esté viendo este video. Es el Espíritu Santo obrando en su corazón, dándole una preciosa oportunidad para crecer en la fe y su conocimiento de la Biblia. Casi todo el mundo tiene una Biblia, pero muy pocos saben su contenido. Y qué lástima. Porque en la Biblia encontramos las claves para una vida apacible en este mundo y sobre todo la vida eterna en el cielo. Todas las respuestas que nuestro mundo problemático necesita están en la Biblia y nuestro ministerio es prepararle para que conozca y comparte estas respuestas. Empecemos entonces con un resumen de la Biblia. El intento de este resumen es permitirle navegar las Escrituras por su cuenta. Y para mí es un gran privilegio poder compartir estas lecciones con ustedes. Y humildemente pido la bendición del Señor sobre nuestros estudios. Ahora comencemos. Esta es una aldea en una tribu no alcanzada en Brasil. El pueblo nunca ha tenido contacto con el mundo exterior. Si pudiera hacer una visita, ¿encontraría usted evidencia de religión en este pueblo? Tómese un segundo para pensarlo. La mayoría diría que sí, y yo estoy de acuerdo. Pensando en otras tribus y culturas, como los aztecas, los egipcios o las tribus de los indios americanos, es cierto, ellos también tenían su concepto de religión y hasta sacrificio a su dios o dioses. ¿Por qué? Es porque todos nacen sabiendo que hay un Dios y también que han pecado contra este Dios y por lo tanto merecen castigo. Y es por eso que hacen sacrificios, hasta castigando sus propios cuerpos, aún los sacrificios humanos. Es su intento de apaciguar a su Dios. Este conocimiento instintivo de Dios se llama el conocimiento natural de Dios. Es un conocimiento derivado de dos fuentes. La primera es la naturaleza que los rodea. Concluyen que el mundo en que viven no solo apareció, fue hecho por alguien, o sea, su Dios o dioses. Y la segunda fuente es su conciencia, la voz dentro de nosotros, que les dice que han pecado contra su Dios y por eso merecen castigo. Este conocimiento natural de Dios tiene límites. Nos puede decir que hay un Dios y hasta que hemos pecado contra Él o ella. Pero no nos puede decir quién es el verdadero Dios y qué ha hecho para salvarnos. ¿Recuerda la tribu en Brasil? El pueblo tenía ese conocimiento natural y eso era bueno, pero no suficiente. ¿Cómo podría encontrar la verdad que los salvaría de sus pecados? ¿Cómo podemos nosotros? La Biblia revela la respuesta. Y por eso llamamos a la Biblia el conocimiento revelado de Dios. Empecemos con algunos hechos básicos sobre este conocimiento revelado. La Biblia se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito antes del nacimiento de Cristo y el Nuevo después. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el idioma del pueblo judío, y contiene 39 libros. Algunos de esos 39 libros son históricos, algunos poéticos y todavía otros proféticos. El Antiguo Testamento es la historia del pueblo judío, el pueblo de donde vendría el prometido Salvador. Continuando, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el idioma universal en aquel entonces, y contiene 27 libros. El Nuevo Testamento es la biografía de la vida de Jesús, cuenta de sus enseñanzas y de la historia y formación de la iglesia cristiana primitiva. En total, entonces, hay 66 libros en la Biblia y cada libro está dividido en capítulos y cada capítulo está dividido en versículos. Por ejemplo, Juan 3:16 significa el tercer capítulo del libro de Juan, versículo 16. Y un pensamiento final. Esta es una foto de Tim Tebow, un atleta profesional y cristiano. Para dar un testimonio,
En su ojo derecho en negro, él escribió la palabra Juan, y en el otro lado 3:16. Y como es un hombre famoso, miles de personas vieron esto y buscaron la referencia en internet y leyeron el versículo más famoso de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16 es un resumen del Evangelio. Evangelio es una palabra que literalmente significa buenas noticias y se refiere a las buenas noticias de lo que Dios el Padre, a través de su Hijo Jesucristo, ha hecho para salvarnos del pecado y darnos vida eterna en el cielo. Que Dios le bendiga. Academia Cristo, aquí tu paz. Academia Cristo, aquí tu paz. Bienvenidos de nuevo. ¿Cuándo crece más el cristianismo? Sorprendentemente es cuando está bajo ataque. ¿Cómo? Cuando los primeros cristianos huyeron a otras partes, llevaron consigo el mensaje de perdón en Cristo. Irónicamente, la persecución facilitó la extensión del Evangelio. Uno de los primeros padres de la iglesia cristiana, Tertuliano, escribió: "La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia". Tristemente, especialmente en los países musulmanes, los cristianos ahora son más perseguidos que nunca. Padre Celestial, pedimos tu bendición en esta lección y que proteja la fe de aquellos que sufren persecución por tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. En el video anterior vimos el contraste entre el conocimiento natural y revelado de Dios. Decimos que el conocimiento natural de Dios es innato. Tiene dos fuentes. La primera radica en la naturaleza que nos rodea. La gente se da cuenta de que alguien debe haber creado todas las cosas y ese alguien lo ven como su Dios. Y la segunda fuente es su conciencia, la voz dentro de nosotros que sabe instintivamente que ciertas cosas están mal. Su conciencia les dice que son culpables ante su Dios y que deben hacer algo para enmendarse. El conocimiento natural no puede decirnos quién es el verdadero Dios o qué ha hecho para salvarnos. Solo la Biblia, el conocimiento revelado de Dios, revela esto. Aprender lo que la Biblia enseña acerca de nuestra salvación es el propósito principal de estas lecciones. Entonces, repasando, los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos originalmente en el idioma griego, el lenguaje universal en ese entonces. Los primeros capítulos de estos 4 libros hablan del nacimiento de Jesús. Los capítulos intermedios describen el ministerio público que desempeñó desde los 30 años hasta su muerte a los 33 años. Y los últimos capítulos hablan de su muerte, que se conmemora el Viernes Santo. Estos últimos capítulos también mencionan su resurrección en el tercer día, que se celebra el domingo de Pascua, y su ascensión al cielo 40 días después. Aquí está una lista de los 27 libros. Después de los 4 evangelios tenemos las 23 epístolas, una palabra que significa carta. La primera de las epístolas es el libro de los Hechos. Escrito por San Lucas, habla del establecimiento y crecimiento de la iglesia cristiana primitiva. Después de los Hechos, vienen 13 epístolas escritas por San Pablo, el escritor más prolífico del Nuevo Testamento. Las primeras de sus epístolas fueron escritas a comunidades en ciudades donde él había establecido congregaciones durante sus 3 viajes misioneros. Después de sus cartas a las congregaciones, hay 2 cartas a Timoteo, uno de los compañeros misioneros de Pablo, y una carta a Tito, otro compañero misionero. Y finalmente una breve carta para Filemón, el dueño de un esclavo fugitivo. Por favor, note que el orden de los libros en el Nuevo Testamento no es el mismo en que fueron escritos.
Los 4 evangelios, por ejemplo, fueron escritos después que las epístolas. Y la primera epístola escrita no fue Hechos, sino la carta de Pablo a los Gálatas. Este siguiente bloque de epístolas, resaltados en rojo, se llaman las epístolas generales. Y el tema básico de estas epístolas es que los cristianos no deben abandonar su fe, incluso frente a la persecución. Y el último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, escrito por San Juan cuando ya era un hombre anciano, alrededor del año 95 de nuestra era. El libro de Apocalipsis, en un estilo altamente simbólico, consuela a los cristianos en medio de una feroz persecución. Habla de la victoria final que la iglesia cristiana tendrá sobre todos sus enemigos. Y una nota final. 3 cosas facilitaron la difusión del Evangelio en la iglesia cristiana primitiva. La primera, la persecución por los romanos. En general, los romanos eran tolerantes de las demás religiones. Puesto que el cristianismo hablaba de Cristo como rey, esto fue interpretado como un desafío al emperador romano y por eso el cristianismo fue perseguido. Pero cuando los cristianos huyeron, llevaron consigo el Evangelio. Y la segunda cosa, que es, todo el mundo hablaba griego debido a la influencia de Alejandro Magno. Cuando San Pablo viajó a otras tierras, la comunicación no fue un problema, porque todos hablaban griego. Y el tercer factor fue el sistema de carreteras y seguridad de los mares que se produjo mientras Roma gobernaba el mundo. Esto facilitó los viajes misioneros de San Pablo. Irónicamente, aunque Roma odiaba el cristianismo, en muchos sentidos, los romanos facilitaron su difusión. Muchas. Academia Cristo, aquí tu paz. Bienvenidos de nuevo. Si alguien le pregunta, ¿por qué dice usted que la Biblia es la palabra de Dios cuando obviamente fue escrito por hombres? ¿Cómo respondería? Esa es una de las preguntas que responderemos en esta lección. Y la segunda pregunta es más personal. ¿Cree usted que la Biblia es la verdadera palabra de Dios? Si lo cree, es una convicción basada en fe. Sin embargo, no es una fe ciega. Hay varias razones que indican que la Biblia es un libro como ningún otro. En esta lección y la siguiente, las vamos a explorar. El video anterior contenía datos básicos sobre el Nuevo Testamento. Revisemos estos hechos. El Nuevo Testamento contiene 27 libros, escritos en griego desde aproximadamente el año 50 hasta el 95 después de Cristo. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan cubren la vida de Cristo. Y el resto de los libros en el Nuevo Testamento son las epístolas. Las enseñanzas que también se llaman doctrinas de Jesucristo se encuentran principalmente en las epístolas. Y ahora continuemos. Aquí tenemos una foto de una secretaria tomando el dictado de su jefe. La secretaria escribe lo que dice el jefe y lo firma. Pero ¿de quién es la carta? Ambos participaron en el proceso. Podríamos decir que la secretaria es la escritora, pero su jefe es el autor. Y se podría decir lo mismo de la Biblia. Los hombres son los escritores, pero el autor es Dios, más específicamente Dios el Espíritu Santo. Que los hombres escribieron lo que Dios dictó se llama la doctrina o la enseñanza de la inspiración verbal. Inspiración significa literalmente respirar dentro. Decimos que la Biblia es la palabra de Dios porque Dios la inspiró, es decir, Dios la puso o sopló en los corazones o las mentes de los escritores, no solo los pensamientos generales que debían expresar, sino hasta las mismas palabras. Y por eso decimos que los hombres son los escritores, pero Dios es el autor. Jesús estaba en el aposento alto con sus discípulos la noche antes de su crucifixión.
Él les dijo que ya había llegado el momento de su muerte y su partida. Para consolarlos, Él prometió enviarles el Espíritu Santo para guiarlos en su ausencia. Leemos esto en el Evangelio según San Juan. Veamos 3 pasajes de Juan que muestran esto. El Espíritu Santo los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y luego, porque cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, dará testimonio acerca de mí. Y ustedes también darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad y les hará saber las cosas que habrán de venir. La promesa de Jesús de enviar el Espíritu Santo se cumplió en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús. Luego, guiados por el Espíritu Santo, Dios escogió a diferentes hombres como instrumentos para escribir los libros de la Biblia. Es por eso que Pedro, en su epístola, escribió lo siguiente, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control, o sea, inspirados del Espíritu Santo. Y es por eso que también San Pablo le dijo a Timoteo, desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y una nota final, la inspiración de la Biblia es un proceso divino, pero no misterioso. No debemos pensar que Juan, por ejemplo, cuando escribió su Evangelio, se levantó en medio de la noche en un trance de zombie y comenzó a escribir sin tener conciencia de lo que estaba haciendo. Si estuviéramos presentes en ese momento, Juan podría habernos dicho, tuve el gran privilegio de caminar con Jesús durante 3 años. Vi sus milagros y sus enseñanzas. Estuve con Él en el monte de la transfiguración y muchas otras cosas. Debo escribir esto para que otros sepan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, detrás de esta interacción humana, el Espíritu Santo hizo que se escribiera lo que está escrito. Y el Espíritu Santo también trabajó en la vida de los escritores. Cada escritor escribió en el contexto de su propia experiencia. Por ejemplo, Mateo era un recaudador de impuestos, Pedro un pescador y Lucas un médico. Todos los escritores se comunicaron con su estilo y su vocabulario únicos. Sin embargo, detrás de todo esto, el Espíritu Santo sopló en sus corazones o mentes las mismas palabras que debían escribir. Y otra vez, muchas bendiciones. Academia Cristo, aquí tu paz. Academia Cristo, aquí tu paz. Saludos y bienvenidos. En el video anterior vimos algunos pasajes afirmando que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Pero, ¿hay alguna evidencia extrabíblica apoyando lo que la Biblia reclama? Sí y no. Nada en la historia o la arqueología refuta la Biblia. De hecho, lo apoya. Sin embargo, creer que la Biblia es la palabra de Dios es una cuestión de fe, pero no una fe ciega. ¿Cómo? Esto es lo que queremos explorar en este video a través de 5 ejemplos. Si 10 personas presenciaron un accidente y luego lo informaron individualmente a la policía, ¿cuántas versiones diferentes habría? A pesar de sus mejores intenciones de describir con precisión la escena, yo diría 10. Ahora considera esto. Al contrario de lo que dicen los críticos, no hay contradicciones en la Biblia. Recuerda que la Biblia fue escrita por más de 40 escritores que vivieron en diferentes lugares y tiempos, independientemente uno del otro, durante un periodo de más de 1500 años. Aún así, no hay contradicciones en la Biblia. La explicación más plausible
es que todos los escritores recibieron la información que debían registrar de la misma fuente. ¿Se imagina cuántas monedas de plata se necesitan para cubrir todo el país de España a una profundidad de 50 centímetros? La respuesta es billones y billones, más de lo que podríamos imaginar. Ahora considere esto. Hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento sobre el Salvador prometido, algunos escritos casi 1500 años antes de su nacimiento. El milagro es que cada una de estas profecías se ha cumplido perfectamente en la persona de Jesús. Las probabilidades de que eso suceda por casualidad son astronómicas, más que la cantidad de monedas de plata que acabamos de mencionar. Nuevamente, la única explicación es que los escritores de la Biblia recibieron la información que debían escribir de la misma fuente, Dios. En la tarde de su resurrección, Jesús habló a 2 discípulos sobre el cumplimiento de esas 300 profecías. Él, o sea, Jesús les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, o sea, el Antiguo Testamento. Es ridículo pensar que un político insultaría a las personas que necesita para elegirlo. De hecho, los políticos se esfuerzan por apaciguar a sus votantes. Sin embargo, considera esto. La Biblia no apela a la razón humana. De hecho, la Biblia nos insulta diciendo que somos pecadores, incapaces de salvarnos a nosotros y que necesitamos a un Salvador. La Biblia no refleja los pensamientos o razonamiento humano. La razón humana dice que el hombre puede y debe salvarse a sí mismo. Si la Biblia fuera simplemente un producto humano, diría, como todas las demás religiones, que el hombre tiene que salvarse a sí mismo. Sin embargo, la Biblia dice exactamente lo contrario. Pablo resumió con precisión la diferencia entre la Biblia y el pensamiento humano cuando escribió, hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Entonces encontramos esto. Debido a que la Biblia es ofensiva para el incrédulo, llamándolo por ejemplo un pecador, ha sido el libro más ferozmente atacado de todos los tiempos. Sin embargo, cada año se distribuyen más Biblias que cualquier otro libro. Es el cumplimiento de la promesa de Dios de que su palabra perdurará por siempre. San Pedro lo expresa bellamente. Todo hombre es como la hierba, y toda su gloria es como una flor. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La Biblia tiene un poder en sí misma para convencerle de que lo que está leyendo no es solo la palabra de los hombres, sino la palabra de Dios. El libro de Hebreos nos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es viva y eficaz porque siempre causa una reacción, ya sea positiva o negativa. Si le dice a una persona que él o ella es un pecador y que merece el castigo eterno en el infierno, y luego lo sigue con el mensaje del Evangelio que ofrece un perdón completo y gratuito a través de la fe en Cristo, provocará una de 2 reacciones. O ira, ¿cómo me insulta llamándome un pecador, incapaz de salvarme a mí mismo? O alivio, reconozco mis pecados, que consuelo saber que estoy totalmente y libremente perdonado. Y una nota final, cada una de las muchas personas involucradas con Academia Cristo crea que la Biblia es la verdadera, infalible e inspirada palabra de Dios. Con Jesús creemos que la palabra de Dios es verdad y que las Escrituras no se pueden romper. Decimos con San Pablo, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen.
Creemos que la palabra de Dios tiene el poder de llamar a las personas a la fe en Cristo como su Salvador. Nuestra misión en Academia Cristo es prepararle para compartir ese mensaje con otras personas como el Espíritu Santo le guíe. Academia Cristo, aquí tu paz. Academia Cristo, aquí tu paz. Bienvenidos nuevamente. Creer que la Biblia es la palabra inspirada de Dios es una cuestión de fe. En la última lección observamos 5 razones convincentes que hablan del carácter único de la Biblia. Le pedimos que los guardara en la memoria. Se puede resumir de la siguiente manera. La falta de contradicciones entre los muchos escritores de la Biblia, el perfecto cumplimiento de unas 300 profecías sobre Jesús. La Biblia no refleja el pensamiento ni la sabiduría humana, aunque ferozmente atacada, perdurará hasta el fin de los tiempos, y un poder intrínseco para convencerle a uno de que la Biblia es la palabra de Dios. Debido al conocimiento natural de Dios, hay miles de religiones en el mundo. Sin embargo, ¿sabía usted que solo hay 8 religiones principales? ¿Cuántas de las 8 conoce? En esta lección describiremos la religión y veremos si puede ponerle un nombre. Más importante aún, veremos la naturaleza única del cristianismo, como se encuentra en una clase en sí mismo. Sin más preámbulos, comencemos. La religión más grande del mundo, su libro sagrado es la Biblia. Creen en el Dios Trino, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Es el cristianismo. Se encuentra principalmente en el Medio Oriente. Le oran a Alá. Su libro sagrado es el Corán. Es Islam. Se encuentra principalmente en la India. Rezan a miles de dioses, pero principalmente a Shiva, Vishnu o Devi. Su libro sagrado son las Vedas. Es el hinduismo. La religión de la nación de Tailandia, basada en las enseñanzas de Siddhartha Gautama, es el budismo. No es realmente una religión, sino las enseñanzas de un sabio chino. Es el confucianismo. Se encuentra principalmente en China, basado en las enseñanzas de Lao Tse. Es el taoísmo. Los seguidores de esta religión se encuentran en todos los países. Creen en un Mesías o Salvador que vendrá, pero no creen que es o sea Jesús. Es el judaísmo. Y se encuentra principalmente en Japón. Solían creer que el emperador era divino. Es el shintoísmo. De estas 8 religiones principales, una es diferente de todas las demás. Solamente el cristianismo tiene pasajes como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Y esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. ¿Por qué? Porque solo el cristianismo tiene un Salvador. En las demás religiones, grandes y pequeñas, el hombre debe salvarse a sí mismo. Además, solo el cristianismo se basa en el amor. En el amor, Dios envió a su Hijo para salvarnos. A su vez, lo servimos no por temor u obligación, sino por gratitud amorosa. Lo servimos a Él no para salvarnos, sino que hemos sido salvados. Dios nos dio la Biblia por diferentes razones, ciertamente para animarnos y enseñarnos cómo debemos vivir nuestras vidas. El rey David dijo, tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Pero la razón principal de la Biblia es revelar lo que el hombre por su cuenta nunca sabría. ¿Quién es el verdadero Dios y qué ha hecho para salvarnos? San Juan, al concluir su evangelio, lo expresa bellamente.
Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Y una nota final. Muchas personas hoy en día, especialmente las generaciones más jóvenes, creen que el cristianismo es solo otra religión, ni mejor ni peor que las otras. La idea de que debería compartirse en otras tierras ahora es considerada por algunos como culturalmente inapropiada o presuntuosa. Nada podría ser el diablo más feliz. Él sabe que la Biblia tiene el único mensaje que salva. Su esperanza es que nunca se comparta. Nuestra oración es que a través de estas lecciones usted se esté preparando para interponerse en su camino. Esta lección 5 concluye nuestra descripción general de la unidad sobre el Nuevo Testamento. Y que Dios le bendiga. Academia Cristo, aquí tu paz.